Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Les saludo aquí desde Canadá. Dichoso de estar con ustedes. El pastor Carlos Andrés Talero, mi esposa, mis hijos, les damos un saludo muy especial en esta noche de estudio bíblico. Hoy viernes estaremos tratando un tema bastante importante. Esta semana lo estuvimos hablando en nuestros estudios bíblicos que hacemos por las mañanas, en nuestros tiempos devocionales que hacemos aquí en Canadá con los hermanos. Y hoy este tiempo estaremos leyendo bastante la palabra de Dios y estaré acudiendo a libros de los idiomas originales. Estaremos tratando un tema bastante importante. Quiero darles la bienvenida a mis hermanos que se van conectando. Darle las gracias por estar acá con nosotros en este tiempo y pedirles que compartan el link, por favor. Vamos a orar y a poner el tiempo en manos del Señor. Y bueno, creo que es un tema bastante importante. Hoy vamos a estar hablando sobre la santificación del creyente. Hoy vamos a estar hablando sobre el pecado sexual. La santificación del creyente y el pecado sexual. Así es que vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor y aprender lo importante de este tema. Vamos entonces, mis hermanos, a ponernos en las manos del Señor. Ustedes ayúdenme allí donde están en casa a orar conmigo. Padre, Dios Todopoderoso, tú que hiciste el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, te damos honra y alabanza, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, yo me coloco en tus manos, Dios mío. Con temor y con temblor, Señor, vengo delante de tu presencia, porque eres un Dios santo y poderoso, y porque Dios, por gracia, por misericordia estoy acá, y hoy me vas a permitir hablar de un tema, Señor, que en mi vida ha sido muy importante, Señor. Quiero ser un buen expositor de tu palabra. Dame la unción del Maestro para poder, Señor, enseñar con claridad. Dame el amor que hay en Cristo para poder amar a mis hermanos a través de este mensaje, y que ellos reciban tu palabra, Señor, con el amor que tú quieres que le coloquemos. Maravilloso Dios, imparte sabiduría, Señor, y conocimiento, Espíritu Santo, y liberta a mis hermanos que hoy puedan estar cautivos, Señor, en cualquier área de la que vamos a hablar. Muévete con poder, Espíritu Santo, toma mi lengua, toma mi ser, que te pertenece. A ti damos gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, comenzamos entonces la santificación del creyente y el pecado sexual. Vamos a estar, empecemos en la primera carta a los tesalonicenses, dos versículos importantes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y también el versículo 7. Si alguno de los hermanos me puede ayudar, por favor, a ir escribiendo los textos allí en la pantalla, yo se lo agradeceré mucho. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 7. Y si alguno le puede colocar el tema de este estudio bíblico, se lo agradecería también. La santificación del creyente y el pecado sexual. Ese es el tema que hoy vamos a estar estudiando. Comenzamos entonces en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer entonces el versículo 3. Comienza el apóstol Pablo en este capítulo a dar un saludo a la iglesia de manera general y luego se va enfocando en los puntos básicos que él quiere tratar en cuanto a este tema. Muchas gracias, mi hermana María Fernanda. Coloquemos el título, por favor: la santificación del creyente y el pecado sexual. La santificación del creyente y el pecado sexual. Y el primer texto es 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 de Tesalonicenses 4:3. Voy a leer el saludo del apóstol Pablo para mirar un poco el contexto del versículo y comenzamos entonces a tratar. Muchas gracias, mi hermana María Fernanda. Dice la palabra del Señor, en mi Biblia tiene un título que pues obviamente no está originalmente en las Escrituras, fue un título añadido, pero que nos da claridad sobre lo que el capítulo nos va a hablar. Y el título en mi Biblia dice: vivir para agradar a Dios. Vivir para agradar a Dios. Dice entonces el versículo 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios,
así abundéis más y más. Dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y termino en el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. El saludo del apóstol Pablo, que está desde el capítulo 1, pero aquí está enfatizando lo que él va a tratar específicamente, unas instrucciones claras acerca de cómo crecer más en una vida de santidad, cómo acercarse a Dios y cómo tener esto que únicamente le pertenece a Dios. La santidad es algo que solo le pertenece al Señor. Y él nos está diciendo en el versículo 1 que de la manera que ya aprendimos, abundemos más y más en esto, que debemos conducirnos, estoy parafraseando el versículo 1, debemos conducirnos como conviene a hijos de Dios. Dice, agradando a Dios, más y más. Y esa es la esencia del cristiano, del creyente, del hijo de Dios. El cristiano vive para agradar a Dios, vive para agradar a su Padre. Y un tema que es muy difícil de tratar hoy en día es el tema de la sexualidad. Es muy difícil de tratarlo, porque en temas de sexualidad nosotros estamos ya hoy, por los medios sociales, por los medios de comunicación, por las redes, estamos ya habituados a que la sexualidad es un tema normal, a que ya no hay parámetros de respeto, que no hay parámetros de simplemente todo se ha pasado a la tolerancia y a que se debe hacer lo que cada cual sienta que debe hacer y que nosotros simplemente debemos tolerarlo, tolerar la preferencia sexual de cualquier persona, sea la que sea, y que si nosotros lo juzgamos o lo señalamos o simplemente si nosotros decimos que eso no es correcto, vamos a estar afrentando a la persona y la vamos a estar lastimando e hiriendo. Eso es lo que se dice. Y por eso mucha gente prefiere no tocar este tema. No prefiere entrar en el tema de la sexualidad dentro del cristianismo. Ahora, el tema de hoy se trata la santificación del creyente, es el título, y el pecado sexual. Entonces debemos nosotros comenzar aclarando qué es la santidad. Y debemos también aclarar qué es el pecado sexual, cuándo la sexualidad se convierte en pecado. Porque pues Dios mismo creó las áreas sexuales y Dios mismo fue el que otorgó placer a la relación sexual. Pero Dios estableció parámetros para que nosotros podamos entender qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. Y si hay algo que le desagrada a Dios es porque tiene una razón, un fundamento. Y eso es lo que queremos mirar hoy. Así es que yo les pido que por favor escriban los textos bíblicos y que no se vayan a sentir juzgados o acusados si están en alguna práctica de un pecado sexual, sino que al contrario, este tema de hoy les sirva a ustedes para libertad. Jesucristo dijo, Juan 8, 31 y 32, lo estaba predicando nuestro pastor Antonio, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que nos diga la palabra de Dios es lo único que nos va a traer libertad. Así es que el tema de hoy vamos a tratarlo con las Escrituras y que sea el Espíritu Santo el que traiga la libertad en cada una de sus vidas. Acabo de iniciar entonces con el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses y acabo de leer del versículo 1 hasta el 8. Y el versículo 8 es muy claro
en decir que el que desecha esto no desecha a los hombres, sino que desecha a Dios. Por lo cual, si de pronto usted con la enseñanza de hoy se siente ofendido o irrespetado, crea que no soy yo el que lo estoy haciendo. Crea que es Dios el que le está llamando a usted a que tal vez revise un área muy importante en su vida. Que si usted ha dicho creer en Dios, usted necesita caminar como Dios dice que debe caminar. Que su vida se debe ajustar a la palabra de Dios. Y que la Biblia no es un menú del cual usted toma y deja lo que no le gusta. No, la Biblia se debe tomar completamente. Así es que vamos a hablar entonces sobre la santificación. Para hablar sobre la santificación necesitamos entender un principio muy importante. El apóstol Pedro dijo, sed santos así como yo soy santo, dice el Señor. Entonces el apóstol Pedro estaba citando un texto del libro de Levíticos, en el cual Dios dice, yo soy santo y yo quiero un pueblo santo para mí. O sea, un pueblo apartado del pecado, apartado de lo ordinario, de lo común, de lo vulgar, de lo impuro, de lo sucio, de lo bajo de este mundo. Yo quiero un pueblo que no sea así, yo quiero un pueblo especial para mí. Yo quiero un pueblo que sea inocente, yo quiero un pueblo que tenga decencia, que tenga pureza, que tenga respeto por mí y por ellos mismos, que respeten sus cuerpos, que respeten sus relaciones. Ese es el pueblo que yo quiero. Entonces la santidad comienza cuando uno de corazón desea buscar a Dios. Cuando uno de corazón decide arrepentirse de los pecados y venir a buscar el perdón de Dios, allí comienza la santificación. ¿Por qué? Porque Dios le quita la carga del pecado, le quita el castigo del pecado, que era la muerte, era ir al infierno por ese pecado. Dios quita la culpa porque Jesús murió por ese pecado. Pero no solo eso, Dios adopta a esa persona que de ser creyente pasa ahora a ser su hijo. Y Dios lo adopta y le da su Espíritu Santo cuando la fe en Jesucristo es real. Y con el Espíritu Santo comienza el proceso de restauración interior, que es más bien como una regeneración, una regénesis. Es volver a ser una persona nueva. Entonces la persona pecadora, la persona que venía sucia y mal del mundo, comienza a convertirse en una persona con las características que tiene Jesucristo. Comienza a comportarse de una manera muy diferente. Y no porque haya adoptado normas, lo cual es una doctrina bastante peligrosa que existe hoy en el cristianismo, el legalismo, en el cual se cree que cambiando la apariencia física de la persona, haciéndole cambiar su ropa, haciéndole cambiar sus modales y su conducta externa, se cree que con esto la persona está ganando santidad. Eso es un error muy grande, porque la santificación del creyente comienza en su interior. Y nos está diciendo aquí la palabra del Señor. La palabra del Señor nos está diciendo aquí en el versículo 2, que es una instrucción que viene del Señor Jesucristo. Es una instrucción de Jesús mismo. O sea, esta es una doctrina que viene del Maestro, de Jesús. Y dice el versículo 3 que esto es la voluntad de Dios. O sea que lo que Dios quiere para el cristiano es que sea santo, como Dios es santo. Y que esa santificación, fíjense ustedes, que comienza cuando se aparta. Y ahí está el principio de la santidad. Santificarse o ser santo para Dios significa apartarse, separarse del mundo, del pecado, de la bajeza, de la impureza, de la inmundicia, apartarse de eso y comenzar a buscar la inocencia, la pureza, el amor, la decencia que hay en nuestro Dios. Entonces ahí es donde comienza verdaderamente la santidad. Y hasta el momento no nos está mencionando nada ni de ropa, ni de comida, ni de algo externo. Nos está hablando más bien de un deseo del corazón, que es la fornicación. Ahora, para poderles hablar, les expliqué un poco la santificación. Ahora, para poderles hablar a ustedes qué es la fornicación y qué es el pecado sexual, me gustaría ir al griego original. Y este es un libro que ha sido una gran herramienta en mi vida para yo poderles explicar a ustedes muchos textos del Nuevo Testamento. Lo he hecho con este libro
que es el comentario al texto griego del Nuevo Testamento. También tengo los comentarios del hebreo, que son 3 volúmenes, y son muy útiles, porque no solo es un diccionario bíblico que me diga cuál es la palabra original en griego, sino que me hace un comentario en el cual me da la historia de esa palabra en la época, qué quiso decir el escritor al utilizar la palabra que utilizó, y nos da una gran idea, una gran ilustración de lo que el texto verdaderamente nos quiere decir. Entonces, permítame explicarle un poco esto desde el griego, lo que dice el griego aquí en cuanto al apartarse para Dios o santificarse, dejando de lado la fornicación. Vamos a ir a esa palabra fornicación, que es una palabra bien importante para el creyente, bien importante, porque si la tenemos clara, vamos a ganar mucho en nuestra vida de agradarle al Señor. Mire lo que dice aquí el versículo 3. Vuestra santificación, dice, hallado solo en la Biblia griega y en los escritores eclesiásticos de agiazo. Y agiazo es la palabra para referirse a santificación, agiazo. Y está queriéndonos decir que se refiere a las ideas de consagración a un dios o una diosa. Y dice que esta era una palabra muy utilizada en aquel tiempo. Dice que esta palabra agiazo, utilizada en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos del apóstol Pablo, que es el escritor, era una palabra de consagración a un dios o a una diosa pagano, pero que esta palabra no incluía la pureza sexual, ya que los mismos dioses a los cuales se consagraba la gente en ese tiempo eran dioses que en las áreas sexuales tenían mucha perversión. De hecho, los cultos que se practicaban a estos dioses incluían la prostitución sacramental o sacra o las prostitutas santas, sacerdotisas. Se llamaban sacerdotisas porque servían a ese dios o a esa diosa, pero lo que hacían era tener gratuitamente una relación sexual con los hombres que vinieran a adorar a ese dios o a esa diosa. Y en eso se constituía el culto. Entonces, había gente que se había consagrado a esos cultos. Y para consagrarse, habían entrado en un pacto con dioses paganos. Y la práctica de la adoración a ese dios era a través de la sexualidad, con prostitutas santas. Y ese era el culto. Entonces sus dioses se deleitaban en que hubieran orgías sexuales. Y no se le veía como algo malo, cuando al contrario se impulsaba, se promocionaba esto. Entonces la promiscuidad sexual era algo promovido en las iglesias, especialmente de Asia, en las iglesias de Roma, en las primeras iglesias primitivas, o digo en los contextos geográficos donde las primeras iglesias se comenzaron a dar, las primeras iglesias cristianas, estaban rodeadas de un paganismo que abundaba y sobreabundaba en el pecado sexual. Era promovido el pecado sexual. Y no se le veía como pecado. Al contrario, eso era lo que se debía hacer y se debía practicar. Entonces, esta palabra de santificación allí del apóstol Pablo, por eso la está aclarando, porque él está diciendo la santificación es que se aparten, que se alejen, que dejen de practicar la fornicación. Y la palabra que utiliza para fornicación en el griego es una palabra bien importante, es la palabra porneia. Porneia. Y la palabra porneia ya sabemos hacia dónde se viene. Porneia, de pornografía. Entonces, ahí comenzamos nosotros a entender el contexto al cual el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes de la iglesia primitiva. ¿Cómo estaban ellos de atacados socialmente? ¿En qué medio ellos vivían? Un medio totalmente hostil al evangelio, un medio totalmente hostil a la santidad y a la pureza de Dios. Porque sabemos que el Dios de los judíos, el Dios que
predicaba el apóstol Pablo, el Dios de los judíos, es un Dios santo, totalmente contrario a todos los dioses de la época. Totalmente contrario. Entonces ya Pablo estaba enfrentado a un medio hostil. Por eso usted no debe tener hoy en día temor de practicar la santidad, de buscar la santidad cada día más para su vida, de santificarse para Dios, apartándose de malas amistades, apartándose de lugares que usted no debe visitar, comenzando a adoptar prácticas que le agradan a Dios, dejando las prácticas paganas, el baile, la discoteca, el alcohol, las amistades que tienen la vulgaridad siempre en su boca, los chistes de doble sentido, las películas sensuales, las telenovelas sensuales. A usted no debe darle temor comenzar a dejar todo eso, a pesar de que la gente lo critique, a pesar de que la gente lo juzgue. ¿Por qué razón? Porque usted está haciendo lo mismo que los cristianos han hecho durante toda la historia. Y desde que empezó la iglesia cristiana con Jesucristo, y cuando comenzó esa explosión del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eso fue lo que ellos hicieron y seguimos haciendo hasta el día de hoy, apartándonos del mundo. Apartándonos cada día más y más del mundo, de la perversión y pareciéndonos más a Jesús. No tanto en el exterior, porque sería imposible que nos pareciéramos a Jesús en el exterior. Terminaríamos andando con túnicas, lo cual Dios no nos lo ha mandado. Pero que nos parezcamos cada día más a Jesús en el corazón, en nuestro amor. Y cuando estamos hablando la santificación y el apartarse de la fornicación, yo no estoy tocando el tema únicamente para los solteros y diciendo que el pecado sexual es únicamente en los solteros. Cuando hablamos de que es la palabra porneia para fornicación, estamos hablando de la inmoralidad sexual, la cual también tiene lugar dentro del matrimonio, porque hay prácticas sexuales que no le agradan a Dios. Entonces fíjese, yo en este momento, si le mostrara mi mesa de trabajo en este momento, tengo 3 Biblias aquí abiertas. Por eso voy de un texto al otro. Pero fíjese aquí como en el mismo capítulo 4 nos va a hablar que la fornicación, el pecado sexual, la inmoralidad sexual también puede entrar en el matrimonio. Y por eso nos dice en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Lo cual quiere decir que la fornicación, el pecado sexual, también puede entrar en el matrimonio. ¿Cómo? Dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuándo entra el pecado sexual en el matrimonio? Cuando usted se comporta igual que un impío, que una persona que no tiene a Dios, que no ama la santidad, que no ama la pureza del Señor. Cuando usted se comporta igual, cuando usted tiene que decirle a su esposa, vístase de esta manera que quiero que me seduzca, póngase este traje especial, póngase este disfraz, venga, haga esta posición, haga esta cosa, pongamos una película pornográfica para estimularnos. Todas esas concupiscencias o deseos carnales desenfrenados son los que practica la gente que no tiene a Dios. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, no den lugar a estas cosas, porque Dios, su voluntad es nuestra santificación. Santificación que según el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 comienza con los ojos. Cuando el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Allí comienza la santificación del creyente. La mujer sabe cómo es el comportamiento sexual de su hombre cuando ve a su pareja que mira a otras mujeres. Ella sabe que es un hombre que está en esa área ya corrompido. Y que cuando la venga a buscar a ella, ya sabe que va a venir con morbosidad, con malicia, con sevicia, con suciedad. Y nuestro Dios es un Dios de pureza, de santidad y de honor. Y quiere que ese honor, esa santidad y esa pureza esté aún en el lecho nupcial, en la cama matrimonial. Para eso necesitaría usted abrir la Biblia en Hebreos capítulo 13. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 13 y lea ese texto. Y yo espero que estén, por favor, tomando ustedes nota. Porque es bueno que usted tenga los versículos
claros para que entienda lo que es la pureza en el matrimonio, la santidad dentro del matrimonio. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, o sea, la cama, sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces fíjese que este es un área bien importante porque muchas iglesias cristianas mencionan la fornicación únicamente para los solteros. Pero la fornicación como tal, la palabra porneia, no es simplemente tener una relación sexual ilícita antes de casarse, no, va mucho más allá. Porneia, como lo relacionamos con la pornografía, es todo un sistema que envuelve al hombre y a la mujer en pasiones desenfrenadas. Y dentro del matrimonio esto se da también. Hay hombres que si no ven una película pornográfica no se estimulan para poder estar con su mujer, lo cual es totalmente desagradable a los ojos de Dios. Por más que seamos cristianos, el pecado sexual está ahí presente cuando se involucran agentes externos a la relación sexual, cuando se adoptan prácticas paganas, cosas que no deben hacerse dentro de la relación sexual. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos está dejando a nosotros claro qué es la santificación. Y yo vuelvo e insisto, la santificación no es hacerle poner a la mujer una falda larga. La santificación no es hacer vestir de una manera o de otra al hombre o a la mujer. No, la santificación es el apartarse del deseo interno pecaminoso. Es cuando usted reconoce delante del Señor la batalla que usted tiene sexual, la batalla que tiene en esta área. Hay hombres casados, cristianos, yo he conocido aún pastores que me he quedado sorprendido de ver, líderes en las iglesias, de ver cómo ellos siendo casados, como predicando la palabra de Dios, miran a una mujer cuando pasa y la desvisten con sus ojos. Lo cual quiere decir que son adúlteros de corazón, según Jesucristo. Entonces fíjese que la santidad no tiene que ver únicamente con el área de la ropa. Eso no. De hecho, cada doctrina, sobre todo las iglesias legalistas, que optan por esto, por la ropa y por ser tan exigentes en la ropa, están escondiendo, ocultando muchas veces un desorden sexual, un pecado que quieren disfrazar con un maquillaje, disfrazar con una fachada y apariencia, pero el pecado no se elimina así. Sabemos por la palabra que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también hay una parte que tenemos que hacer nosotros fuera de la confesión. Abra su Biblia, y qué bueno que pudiera tener 2 Biblias usted. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, mire lo que dice. Allí dice, a partir del versículo 12, tiene un título que también fue agregado posteriormente a la escritura, pero es un título que tiene que ver con lo que nos va a decir este capítulo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué significa glorificar? Exaltar, honrar. Que nuestro cuerpo sabemos que es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo sabemos que fue comprado por Jesucristo en la cruz, ya no somos nuestros. Aquí vive y mora el Espíritu del Dios Santo de Israel, del Dios viviente. Por eso debemos glorificar a Dios aún en nuestros cuerpos. Dice este capítulo, voy a comenzar a leer aquí en el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ojo para las mujeres como están tratando su cuerpo, como dejan que el marido las manosee o haga cosas indebidas con su cuerpo. Cuidado los varones como están tratando su cuerpo, pecados como la masturbación. Eso es pecado, mi amado hermano, el cuerpo no es suyo, el cuerpo es del Señor. Mire lo que dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Aquí el apóstol Pablo está siendo bastante estricto en el lenguaje y nos está diciendo, o somos santos de Dios o nos comportamos como una ramera, como una prostituta, como gente baja, sin ningún tipo de respeto por Dios. Dice el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice,
Los dos serán una sola carne. Ahí está el origen del pecado sexual, lo grave que es el pecado sexual para el cuerpo, para el creyente, para la persona. Dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amada iglesia, es un tema muy importante. Nosotros no podemos menospreciar las palabras del Señor, no podemos decir que somos hijos de Dios y nos comportamos como gente del mundo. No podemos tener los mismos gustos y deseos, y sobre todo en estas áreas de la intimidad, como una persona del mundo. Y yo he conocido, y ustedes saben que yo predico muy claro, yo he conocido hombres que esconden el pecado sexual y lo llevan en su interior. Y saben que tienen el pecado sexual y se sienten prisioneros, pero les da vergüenza confesarlo, les da pena pedir ayuda con el pecado sexual, saben que pecan con sus ojos, saben que aman a su esposa y se deleitan con su esposa, pero saben que pasa otra mujer y que la miran y la desean y tienen esta batalla. Amado hermano, yo hoy le quiero invitar, si Dios está trayéndonos esta palabra, no es para que usted se esconda más. Al contrario, es para que usted sea libre. Reciba hoy esta palabra con humildad. Sea que usted esté en la posición que esté, no interesa. Que usted sea recién convertido o que usted lleva años en el cristianismo. Aun si usted tuviera un ministerio, no importa el grado en el que usted esté. El pecado sexual ha destruido pastores. El pecado sexual ha destruido grandes ministerios porque lo tuvieron escondido mucho tiempo y no tuvieron la valentía, el valor de poder ir a confesárselo a una autoridad y pedir ayuda. Así es que el deseo del Señor, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero no puede haber santificación si no hay separación, y especialmente en esta área de la sexualidad. Área en la cual nosotros fuimos consagrados a los demonios. Sí, claro, mis hermanos. A través del baile, a través de la música, a través del pecado sexual, como está diciéndonos aquí el texto. El que se junta a una ramera se hace un cuerpo con ella. A través de todas esas prácticas que nosotros teníamos en el pasado, antes de ser cristianos, nosotros hicimos ataduras, lazos, vínculos, cuerpos, almas, fueron consagrados a este pecado sexual. Nosotros sabemos que muchísima música estimula la carne para generar más efervescencia en el acto sexual. Mucha música hispana, latina, africana, la música de tambores, de trompetas, mucha música de baile, baile sensual en el cual se pega la pareja y realmente el baile es una expresión de la relación sexual. Y nosotros practicamos esas cosas en el mundo sin Dios. Y todo eso nos trajo ataduras. Consagramos nuestros cuerpos al baile de todas esas cosas inmundas. Consagramos nuestros cuerpos a la pornografía. Consagramos nuestros cuerpos a la masturbación, a la relación sexual con una y otra persona. Consagramos nuestros ojos, consagramos nuestros oídos, nuestras mentes, consagramos nuestros órganos sexuales y fuimos hechos realmente esclavos de este pecado, mis hermanos amados. Esclavos del pecado, fuimos vencidos por este pecado. Y en el mundo no teníamos ninguna clase de dominio propio. Nuestro cuerpo le pertenecía realmente al pecado sexual. Pero ahora en Cristo hemos sido comprados, que es lo que nos está diciendo acá Primera de Corintios. Hemos sido comprados por el Señor. Nosotros ya no le pertenecemos al pecado sexual. Por eso la música que nosotros antes escuchábamos y bailábamos y nos deleitábamos, y si somos sinceros nos excitábamos con esa música, porque esa música muchas veces nos servía
como una herramienta para poder seducir a una persona y llevarla al acto sexual. Cuando nosotros venimos a Cristo y comenzamos a apartarnos de eso y a santificarnos para Dios en el interior, nuestro propio espíritu rechaza esa música. Nuestro propio espíritu rechaza esos lugares oscuros, tabernas, bares. Es nuestro espíritu el que nos está sacando corriendo de ahí. Y se cumple lo que dice aquí el versículo 18. Huid de la porneia, huir de la fornicación. Se está cumpliendo. ¿Cómo? Cuando nos hacemos uno con el Señor en espíritu, cuando nos hemos consagrado para Cristo. Entonces, a pesar de que esto no es ni automático ni es inmediato, nosotros sí empezamos a recibir la santidad del Señor cuando empezamos a identificar el pecado y a desecharlo, a odiarlo, a aborrecerlo y a decir, yo no quiero esto más. Y cuando empezamos a leer la palabra de Dios y cuando comenzamos a escuchar predicaciones que verdaderamente son predicaciones sanas, de sana doctrina, de palabra de Dios, eso empieza en nuestro interior a producir un efecto de liberación, porque lo que Dios quiere es nuestra santificación, o sea, lo que Dios quiere es que vivamos para siempre en el cielo con Él. Pero si nosotros no cumplimos los requisitos y normas a las cuales Él nos ha llamado, sabemos que no podremos llegar. Y para eso usted tendría que leer la palabra aquí en el libro de Hebreos. Vaya un capítulo antes del capítulo 13, vaya al capítulo 12 de Hebreos y mire lo que dice también, porque sé que hay muchas doctrinas hoy falsas, erróneas de salvos, siempre salvos. Gente que se le ha predicado que la salvación no se pierde, lo cual es una gran herejía, lo cual es un gran error que ha llevado a la locura a millones de creyentes y a que se envíen cientos y miles y millones de almas al infierno con la esperanza de una salvación sin la santidad que Dios demanda. Mire lo que nos dice aquí la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12. Mire lo que nos dice el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mismo Espíritu habló a través de el Señor cuando Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y estamos leyendo aquí en 1 Corintios capítulo 6 que el pecado sexual daña el templo del Señor, se mete en el cuerpo. Ensucia no solo el cuerpo, sino el alma, el corazón del creyente. Los hombres que, como en mi caso, fuimos muy promiscuos, que fuimos muy dados al pecado sexual, sabemos lo difícil que es dejarlo. Pero yo le quiero decir, Cristo rompe todas esas cadenas. Lo único que Dios quiere es que seamos sinceros, que seamos honestos con Dios, seamos honestos con el Señor. Y si hemos pecado en las áreas sexuales, mis amados hermanos, el Señor es poderoso para perdonarnos, misericordioso, y también nos va a dar su Espíritu para que nosotros no seamos más esclavos del pecado sexual. Sabemos que Satanás es experto en poner trampas y atajos. Y Satanás le dice al joven soltero, bueno, todavía no puedes tocar a una mujer, mastúrbate, no hay problema. Sabemos que Satanás hoy dice, y aún yo he escuchado de pastores, lo cual es una gran tristeza y gran decepción, pastores decir, bueno, son novios y se van a casar, no tiene nada de malo que prueben y que miren a ver si en esa área sexual se entienden, así es que no es pecado, no está mal. Ahora, para todos los que a esto le dicen que es bueno, que se puede probar el sexo antes de casarse o que masturbarse no es malo, yo quiero que abra su Biblia en Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, y que usted tenga muy claro que una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es la que dicen los hombres, que usted simplemente debe escoger a quien le cree, pero nunca se le olvide que nosotros no vamos a ser juzgados por un tribunal humano, que nosotros vamos a ser juzgados por Dios con esta palabra que el Señor nos habló. Mire lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aplicando este versículo en el tema de la sexualidad y la santificación, la sexualidad en el matrimonio no debe ser algo amargo, debe ser algo dulce.
De hecho, Dios lo hizo para que nosotros nos deleitemos y nos gocemos en Él, en santidad y en honor con nuestra esposa, con respeto y sobre todo glorificando a Dios a través de la relación íntima. Debe ser algo dulce, o sea, debe ser algo de deleite, pero se convierte en algo amargo cuando se hace fuera del matrimonio. Se convierte en algo amargo cuando dentro del matrimonio se rompen los parámetros de santidad y de honor de Dios, cuando dentro del matrimonio se usan fetiches, objetos sexuales, películas pornográficas, o cuando el hombre aún no ha sido libre del espíritu de porneia, del espíritu de pornografía, del espíritu de fornicación, y el hombre tiene espíritus de inmundicia en su vida y coge a su mujer como solía coger a las prostitutas o a las mujeres bastante desordenadas en esta área que andaban antes así. Y el hombre no ha sido libre de eso y piensa que su esposa es para lo mismo. Y terminan pecando delante del Señor, deshonrando el lecho nupcial. Entonces, el Señor nos ha llamado a santidad, mis hermanos, a santificación, a que le agrademos. Esta palabra de 1 Corintios 6:18 es una clave, es un gran consejo. Huid de la fornicación. ¿Cómo se hace esto? Sabemos que hay un ejemplo en la Biblia de un joven llamado José, que estuvo puesto en un medio hostil, como hoy todos estamos en un medio hostil. José estuvo en un medio muy, muy hostil en este aspecto porque él estaba en Egipto y la cultura egipcia era bastante común, el pecado sexual, la sexualidad, la sensualidad. Las mujeres se vestían casi desnudas, andaban. Y José es hostigado por la esposa de su jefe Potifar, pero José, por su temor a Dios, por su respeto a su jefe, por la pureza que había en su corazón, porque era un joven consagrado para Dios, José escapó de esta mujer, huyó de la fornicación. José no cayó y José era un joven. Los jóvenes hoy no tienen excusa para estar en el pecado sexual. No, lo que pasa es que hay mucha esclavitud, hay muchas ataduras y hay mucha hipocresía y mucha apariencia. A Dios no le importa tanto cómo tú te ves por fuera, lo que más le importa a Dios es cómo está tu interior, porque finalmente el cuerpo aquí se va a quedar y un día va a ser transformado por el Señor, pero es tu corazón, es tu alma la que realmente el Señor realmente va a examinar. Tus ojos. Tú puedes andar impecablemente bien vestido, pero nadie sabe lo que tú ves, nadie sabe lo que tú oyes, nadie sabe lo que tú tocas, lo que tú haces con tus manos, pero Dios sí lo está viendo. Fíjense que hay otro gran ejemplo, el ejemplo contrario de José lo encontramos nosotros en Sansón. Sansón, un joven consagrado por orden de Dios, porque tenía que ser un nazareo consagrado para Dios, pero fue un joven que no le importó la consagración, fue un joven que no le importó su llamamiento, fue un joven que para nada le interesaba la santidad de Dios y no le gustó una mujer hebrea, de las mujeres santas, castas, decentes, de su gente, de su pueblo, al cual Dios le había llamado a ser juez. A Sansón no le interesó eso. Sansón quiso una mujer pagana. Sansón quiso una ramera y se enamoró de una ramera filistea. Y sus padres lo trataron de frenar y decirle, no, ¿tú qué haces mirando a una mujer de afuera? Y Sansón dijo, no, esa es la que yo quiero. Esa es la que yo quiero. Yo no quiero una mujer de mi pueblo, yo no quiero una mujer santa, yo quiero una mujer bandida, necia. Eso es lo que a mí me agrada. Y ese fue el camino que escogió Sansón. Conocemos cuál fue el final de Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón era un hombre poseído por sus deseos carnales, especialmente en estas áreas de la sexualidad. Así es que si usted tiene este problema en el área sexual, varón, yo le aconsejo con mucho amor, acuda a sus pastores, acuda a una autoridad espiritual para que le aconseje, para que le escuche en la confesión de su pecado y que le guíe para que sea libre, para que su pastor ore por usted, para que usted sea libre de estos espíritus. Si usted mujer, porque hay mujeres que también hoy son presas de la pornografía, hay mujeres que son presas de la fornicación, hay mujeres que con tal de que su esposo no se vaya, ellas se rinden aún en las áreas sexuales y están dispuestas a complacer y a saciar el apetito de su esposo con tal de que su esposo esté ahí con ellas. No, Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Escriba los versículos, los hemos venido diciendo.
1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ese es el principio. Ese es el principio que hoy nosotros estamos examinando acá. Hay una lista, bueno, hay varias listas de lo que son los pecados sexuales en la Biblia. Hemos hecho una definición y me gustaría tal vez cerrar este tema con esas listas, para que pues ustedes pudieran tener un poco más claro qué es esto. Vamos a revisar lo que dice Primera de Corintios aquí en el capítulo 6, versículo 9 y 10, en cuanto a pecados también en las áreas sexuales. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Ve, qué extraño. Qué extraño que los fornicarios, después dice los idólatras y los adúlteros, están allí juntos. Ahora se lo voy a explicar. Ahora lo voy a explicar por qué el apóstol Pablo está utilizando este lenguaje. Dice ni los afeminados, dice también ni los que se echan con varones. Qué interesante que el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia en áreas sexuales, pero también en las áreas sexuales incluye la idolatría. Bueno, acabamos de leer nosotros hace unos minutos la definición del texto de la palabra santificación en el griego y la palabra fornicación en el griego. Y la palabra santificación, agiazo, era una palabra aplicada al paganismo, era la consagración a los dioses y a las diosas de ese tiempo. Sabemos que en la cultura griega, en la cultura romana, en la cultura egipcia, sabemos que sus dioses promovían el acto sexual, lo promovían, y que parte de la adoración a esos dioses era el acto sexual. Esto no es nada nuevo, esto no es del Nuevo Testamento, esta es una práctica bastante antigua que viene desde Babilonia. La batalla real, esta semana lo estuvimos estudiando en el primer libro de Reyes, a partir del capítulo 17 hasta el 21, 22 de Primero de Reyes, estuvimos viendo esta batalla espiritual en un culto llamado el culto a Baal y a Acera, en donde Baal y Acera eran dioses de la fertilidad, eran los dioses que, según las culturas cananeas, estos dioses eran los que bendecían las cosechas, eran los que bendecían el ganado. Entonces la gente prosperaba y tenía grandes cosechas y sus ganados se reproducían porque adoraban a Baal y a Acera. Pero como ellos eran una pareja, tanto Baal como Acera conformaban la pareja de la fertilidad, Baal se creía que en invierno dormía. Entonces venía la nieve, no se podía cultivar, los ganados se quedaban allí quietos. Pero en la primavera se comenzaba a despertar a Baal. ¿Y cómo se despertaba Baal? Con el culto de todo el pueblo. Como era un dios, y el dios tenía una religión y tenía un templo y tenía sirvientes llamados sacerdotes y sacerdotisas, el culto a Baal era un culto muy sencillo. Comenzaba en la primavera con el sacerdote principal del pueblo teniendo una relación sexual con una jovencita a los ojos de todo el pueblo. Después de que el sacerdote había tenido la relación sexual con la jovencita y todo el pueblo lo había visto, salían las sacerdotisas santas, que eran prostitutas, y ellas tenían relaciones con todos los hombres que habían venido a adorar a Baal y a adorar a Acera. Bueno, ese culto era sobre todo para Baal. Entonces se adoraba a Baal teniendo una orgía a todo el pueblo, algo colectivo. Resulta que como estamos hablando de la consagración, estamos hablando de la santificación, y la palabra que utilizó allí agiazo, que es la palabra que utilizó el apóstol Pablo, habla de consagrarse a un dios o a una diosa, y por eso Pablo tiene que hacer la aclaración, y Pablo tiene que decir que os apartéis de fornicación, o sea, no solo santificarse, sino apartarse de santificación, porque los dioses paganos de la época de Pablo no exigían la pureza sexual. Entonces, ellos sabían que desde tiempos antiguos se venía practicando este culto. ¿Qué pasaba después? Año tras año se hacía este culto,
se le despertaba a Baal para que él se levantara de su sueño de invierno y tuviera una relación con su esposa diosa llamada Acera, y como producto de esa relación vendría una fertilidad en la tierra, una abundancia entre los animales. Entonces, el culto para Baal era ese: el sacerdote con la mujercita virgen y las sacerdotisas santas o las prostitutas santas con todos los hombres del pueblo. ¿Cuál era el culto a Acera? Pues el resultado de esas relaciones sexuales, de esas orgías en ese culto, eran bebés. Estos bebés eran traídos a la diosa madre de la fornicación, de la fertilidad. Y esta diosa madre llamada Acera, en otras naciones llamada Moloch, en otras llamada Quemos o Artemisa, o en tiempos del apóstol Pablo llamada Diana de los Efesios. Esta diosa madre de la fornicación, la maestra de todas las sacerdotisas o prostitutas santas, recibía todos estos bebés en sus brazos, pero sus brazos, básicamente las estatuas que representaban este dios, muchas eran estatuas hechas en metal, en bronce, con un hueco en su vientre, y en ese hueco se metía madera, se ponía la madera, se quemaba la madera, y el ídolo, la estatua de bronce, se ponía al rojo vivo. En los brazos de esa diosa llamada Artemisa, Diana de los Efesios, Moloch o Acera, en los brazos de esa diosa ponían los bebés, quienes eran quemados por el fuego. Entonces, el culto a Baal era la relación sexual, la orgía, a los ojos de todo el mundo, y el culto a Acera era el sacrificio de los bebés. Y ustedes dirán, pero pastor, eso está terrible y hoy en día no se ve eso. Mire, cuando el apóstol Pablo está escribiendo aquí y está diciendo en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza la lista de 4 pecados, que son los pecados que están ligados, están amarrados estos pecados. Y comienza diciendo, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros y los afeminados. Claro que también menciona allí a los que se echan con varones, o sea, el homosexualismo en un solo pecado. Es algo que viene hoy envuelto en la idolatría, mis amados hermanos. Envuelto en la idolatría. Mucha gente que se pacta, que se consagra a estos dioses, y especialmente dioses femeninos. Hoy vemos dioses femeninos en diferentes religiones. Las religiones de la India tienen bastantes dioses femeninos. Y tienen dioses que, a pesar de que son hombres, los muestran como mujeres, adorando ellos el homosexualismo. Pero hay muchas religiones a nivel mundial, y sabemos que la religión más conocida con un dios femenino es el catolicismo, en la cual la diosa madre, o la reina madre, o la virgen, muchos se consagran a ella. Pero lo que se promueve detrás de esto es el pecado sexual. Y esto es lo que más abunda hoy en el mundo, mis hermanos amados. La adoración a Baal, en cuanto a que el hombre quiere tener relaciones sexuales con una y otra y otra y otra y otra y otra. Pero también trae implícita la adoración a Acera. Y es que el producto de muchas de esas relaciones son embarazos, son niños. Ahora, ¿qué sucede cuando el niño no llega a nacer porque los padres dicen esto fue un error, esto fue un accidente, nunca quisimos que quedara embarazada, no, deshagámonos de eso? Ahí están adorando a Acera, le están sacrificando esos hijos a Acera, porque esos bebés que no nacieron fueron el producto de una orgía, de una relación sexual ilícita, de la porneia o de la fornicación. Pero ahí no para la historia. Como estamos hablando de consagración, muchos de esos bebés sí nacen. Y la mujer o el hombre dice, no, yo necesito tomar responsabilidad, yo voy a sacar este hijo adelante, y entonces saca a sus hijos adelante a pesar de que no hubo un matrimonio, a pesar de que la relación no se legalizó, los hijos quedaron como bastardos fuera del matrimonio. La criatura fue concebida
bajo el pecado, bajo el acto que glorificaba no a Dios, sino a Baal. Este Baal, en tiempos de Jesús, Jesús lo llamó Beelzebú, príncipe de los demonios. En tiempos del Antiguo Testamento era llamado Baal. El bebé se concibió bajo el culto a Baal, porque fue una relación sexual ilícita ante los ojos de Dios. Y se concibió, y se trató de levantar el bebé. Ese bebé fue concebido en pecado. Ese bebé fue consagrado para Baal. Y cuando ese bebé crezca, va a llevar en su interior el mismo impulso sexual a seguir adorando a Baal, para quien fue consagrado. Y se va a repetir el culto generación tras generación, tras generación, tras generación. Ahora, el apóstol Pablo aquí está mencionando también en cuanto a los que no van a ir al reino de los cielos, no solamente los fornicarios o los idólatras, porque los coloca en el centro, porque sin saberlo muchos están adorando a estos dioses, Baal y Asera. Sin saberlo, están adorando a Satanás, participando en relaciones sexuales prohibidas por Dios. Y no solo hablo del pecado sexual fuera del matrimonio, también en el matrimonio. También el apóstol Pablo nos está diciendo los afeminados y los que se echan con varones, incluyendo el homosexualismo o los sodomitas, que proviene de la palabra Sodoma, el homosexualismo. También una práctica condenada por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos amados, la orden del Señor es muy clara. Hay que huir. Si usted lee el versículo 18, dice, huid de la fornicación. Usted tiene que escapar porque usted debe entender el peligro en el que usted está. Usted tal vez dice, yo creo en Dios, yo quiero acercarme a Dios, o yo me he acercado a Dios y hago parte de una iglesia y yo quiero agradar a Dios, pero usted no sabe que con sus actos sexuales está adorando a Baal, Beelzebú, o Lucifer o Satanás, y que usted está consagrado de labios para Dios, pero con sus órganos sexuales, con su vida en su interior, en lo más íntimo, donde nadie más lo puede ver, allí usted se ha consagrado a Satanás. Y dice muy claro el versículo 9, no podrá entrar al reino de los cielos. No importa cuántas veces usted haya confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. No importa si usted hoy hasta esté en un ministerio. No importa cuántos años lleve usted en el cristianismo. Si usted aún en su interior, y se lo hablo muy a los varones, si usted aún en su interior tiene ese deseo de practicar la adoración a Baal, mi hermano, usted necesita ser libre y consagrarse a Cristo. Si usted, varón, ha perdido el deseo sexual por su esposa y usted la ve fea y usted dice, ay, yo no me quiero. Hermano, usted necesita pedirle perdón a Dios y necesita arrepentirse y pedirle a Dios amor por su mujer. La palabra del Señor es clara en Proverbios capítulo 5. Permítame, se lo leo, Proverbios capítulo 5, y ya nos vamos acercando al final de esta enseñanza. Proverbios capítulo 5, mire lo que dice en cuanto a la mujer de la juventud. Mire lo que nos dice el versículo 18. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué significa? Que esa mujer de la que usted se enamoró, tal vez joven, tal vez físicamente más atractiva, y ya con los años ha cambiado su físico, no tiene por qué cambiar su atractivo. Ve a su mujer y la valora más por lo que ella es, por quien ella es como persona. Usted no tiene que hacer operar a su esposa. Ay, mi amor, se te escurrieron los senos, ponte silicona. No haga eso, varón. Porque usted está deseando es una prostituta, una ramera. Usted está deseando tal vez una presentadora, una modelo, una actriz. Y Dios no quiere eso. Usted está adulterando de corazón. Ay, mi amor, vamos a hacerte una liposucción porque es que esos gorditos se te ven muy feos. No haga eso.
No haga eso porque usted de corazón está deseando otra persona y la quiere tener a través de la cirugía en su mujer. De corazón usted es un adúltero, un fornicario y va a tener problemas con el Señor. Y la intención de Dios la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación. Así es que, amada iglesia, este mensaje realmente yo le quiero decir algo. Esto Dios lo ha trabajado en mi vida durante muchísimos años. Muchísimos años. Y usted no tiene idea de la batalla que yo he tenido para poder venir a dar esta enseñanza el día de hoy. Usted no se imagina la forma en que Satanás me ataca para que yo pueda venir a dar esta enseñanza, recordándome quién era yo, recordándome los pecados y la inmundicia en la que yo me conduje en el mundo, porque yo fui un hombre en estas áreas sexuales muy desordenado, muy terrible. Pero hoy sé de dónde me sacó Jesucristo. Y si vengo acá con humildad a decirle yo fui preso de la pornografía, fui preso de todos estos pecados sexuales, si hoy yo vengo humillándome y reconociéndolo, es porque sé de dónde me sacó Dios y sé que lo puede hacer con usted. Pero le digo, tengo un gran peso y un gran dolor con hombres casados que siguen siendo prisioneros de estos, hombres casados que siguen en la pornografía, hombres casados que prefieren masturbarse a tener una relación con su mujer, hombres casados que tienen una relación con su mujer pensando en otra mujer. Y Dios quiere libertarnos, y Dios quiere hacernos santos como Él es santo. Dios quiere limpiar y purificar a su pueblo. Así es que, amada iglesia, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón esta semana para enseñarles a todos, para compartirla. Si usted tiene dudas, si usted realmente necesita ayuda, porque hay gente que necesita ayuda y no sabe a quién ir, hermano, contácteme. No le dé pena, contácteme, hábleme a solas. Yo a nadie le voy a contar su pecado, yo a nadie le voy a revelar lo que usted me confiese, porque si usted me lo confiesa a mí, se lo está confesando a Dios también. Dios me va a usar como su siervo para libertarlo, para poderle enseñar cómo salir de estas cosas. Terminamos en Primera de Corintios, pero en el capítulo 7. Terminemos allí, mis hermanos, por favor, en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 7. Y quisiera decirles de parte del Señor que si ustedes están atrapados, si ustedes están en esta práctica, no tengan temor. Dios ya lo vio, Dios lo sabe y Dios les está esperando para libertarlos, para perdonarlos y para restaurarlos. Dios quiere hacer eso con su pueblo porque Dios ama y ama profundamente a su pueblo. Dios está muy comprometido en nuestra salvación y ese es el propósito de este tiempo. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar.
o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén. Instrucciones bastante precisas, claras. Es evidente que la iglesia le está preguntando a Pablo cómo es ese tema de la sexualidad. Sabemos que en Corinto se practicaba el culto a una diosa pagana llamada Venus, y que el culto traía implícito esto que les he hablado, de las orgías, las prostitutas santas, las orgías públicas, el sacrificio a niños. Todo esto venía dentro de ese culto. Y los primeros creyentes allí en Corinto están confundidos y dicen, hay mucho pecado sexual, pero tenemos este deseo en nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer, apóstol? ¿Es pecado casarse? ¿Es pecado tener una relación sexual dentro del matrimonio? Y el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. O sea, él está respondiendo a gente que está en una batalla y que fue honesta y que fue sincera con él y pidió ayuda. Y el apóstol les está respondiendo con mucho amor. Y les está diciendo, sí hay una batalla en las áreas sexuales, pero para eso está el Señor. Para eso está Jesús. Para traer sosiego en las áreas sexuales, para menguar ese deseo, esa pasión sexual, para que si alguno tiene el don como yo no se case, es mejor que no se case. Pero si no se puede aguantar, cásese. En caso de que se quede soltero no peca, pero si se casa tampoco peca. Cada uno haga como Dios ponga en sus corazones, pero el objetivo de esto es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y a través del consejo el apóstol Pablo está guiando tanto a los matrimonios como a los solteros a esperar, a tener paciencia, a tener primero su relación con Dios, a tener una prioridad en su vida y que esa prioridad sea Jesucristo y no el lecho nupcial, no el matrimonio, no su propia vida. Así es que, mis amados hermanos, con esto yo quisiera terminar. La palabra de Dios es muy clara en todas estas áreas. Hay pastores que les da pena hablar de estos temas, de las relaciones sexuales, y a mí no me da pena para nada. Al contrario, creo que esto trae mucha bendición al pueblo de Dios. Hay matrimonios que están pasando por batallas, hay matrimonios que practican el sexo oral, hay hombres que les encanta el sexo anal, la pornografía, y su mujer es una mujer limpia, santa, y dice, ¿yo qué hago con este cochino? Yo siento que este tipo me manosea, yo me siento sucia, y no saben qué hacer. Por eso hablamos estas cosas, porque hay prácticas que no le agradan a Dios. Y la mujer tiene más, en muchos casos tiene más fuerte la presencia del Espíritu Santo que el hombre. Y la mujer siente la impureza y la maldad con la que el marido se le va a llegar y lo rechaza. Y el hombre dice, pero ¿por qué usted hace eso? Y es que ella siente la inmundicia y la perversión que trae el hombre desde sus ojos. Cuando estaban caminando juntos y ella vio que miraba a una, miraba a otra, porque se le nota la lascivia, la lujuria, porque el hombre quiere y tiene que ser ya y no puede aguantar. Y la mujer siente estas áreas y trae un rechazo. Así es que, amadas hermanas, consuélense en el hecho de que Dios es un Dios de paz, es un Dios de santidad y de amor, y que usted debe ponerle un freno a su esposo en estas áreas y hablarlas con tranquilidad y decirle, mira, no me siento bien la forma en que tú me miras, la forma en que tú me llegas, la forma en que tú me hablas. Yo no soy una prostituta, yo no soy una mujer de la calle, o no sé con qué mujeres estuviste que te gustaban esas cosas, yo soy diferente. Y los hombres que tienen estas batallas
de incontinencia, de ser adúlteros de corazón porque miran mujeres y codician, o que tienen batallas realmente internas. Hombres que se sientan también con la confianza de buscar ayuda. Busque ayuda, pida ayuda. Es preferible usted humillarse delante de un pastor que va a orar por usted, que le va a ayudar y todo, a que se le acabe el hogar, o a que usted termine por ahí en pecado. Qué triste que usted esté todavía preso a la pornografía a estas alturas. Qué triste que usted todavía tenga que masturbarse. Qué triste que usted todavía tenga que pensar en otras mujeres cuando va a estar con su esposa, o que la vea desagradable, o que usted esté amargado. No, qué triste eso. Busque ayuda y deje que el Señor haga una obra bien linda en su vida, de liberación, de restauración, en su área personal, en su área matrimonial también. Así es que, y para los que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio y que pudieron tener un aborto, o que tuvieron hijos fuera del matrimonio y esos hijos se quedaron así, sin casarse ni nada, mis amados hermanos, también hay solución. Podemos orarle al Señor y pedirle a Dios que nos perdone por esas relaciones sexuales. Los hombres que tuvimos tantos problemas con la pornografía, hay que venir al Señor y decirle: perdóname, yo miraba a esta mujer cada rato, yo miraba a esta otra, yo visitaba estas páginas pornográficas, perdóname, límpiame más y más de esos pecados. Y mucha humillación delante de Dios. Esa humillación va a traer libertad. Y en el caso de los que dejaron mujeres embarazadas y no se casaron con ellas y consagraron esos bebés al culto a Baal, al culto a Acera, entonces también hoy se puede hacer una oración rompiendo eso, rompiendo las consagraciones, los que estuvieron consagrados a la salsa, al vallenato, al merengue, a la champeta, al reggaetón, a todos esos ritmos sensuales y carnales que activan tanto la sexualidad. Hoy usted también puede hacer una oración renunciando a eso y pidiéndole a Dios que rompa esa atadura en su vida. Rompa las ataduras y sea libre, que para eso vino Jesús. Entonces vamos a orar por todo esto, mis hermanos, de una vez. Y en lo que usted se haya sentido allí identificado, comience a pedirle al Señor la palabra de Dios que hoy fue para usted, tómela y a solas, en este momento comience a orarle al Señor. Ya puede empezar usted a orar. Déjeme a mí simplemente introducir la oración y guiar en algunas, pero comience usted a hacerlo allí donde usted se encuentra. Comience a humillarse delante de Dios. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros te damos gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Dios. Yo mismo, Señor, me humillo delante de ti, reconociendo, Padre, de dónde tú me sacaste, Señor. Cuántas cadenas rompiste en mi vida, cuántos demonios, espíritus de fornicación, de inmundicia, de perversión sexual, cuántos espíritus de pornografía, de masturbación, cuánta inmundicia sacaste de mi alma, de mi corazón, de mi cuerpo, Señor. Cuánta maldad y suciedad, Señor, tú arrancaste de mi vida y me has dado tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy, Señor, no porque sea mejor que nadie, no porque sea más santo que nadie, no, Señor, por misericordia y gracia tuya puedo compartir esta enseñanza que aplica en mi vida y que hoy puedo impartir también con autoridad sobre mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por aquel que se está humillando allí, por aquel hombre que sigue preso, Señor, de la lascivia, aquel hombre que no puede controlar sus ojos, aquel hombre, Señor, que mira a las mujeres y las codicia. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret libertad para ese varón, como está escrito, Señor, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Saca ese ojo maligno, Señor, de ellos. Saca ese ojo inmundo, Señor, que les hace ver con perversión a las mujeres. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, en esta hora por hombres casados. Hombres casados que están presos a la pornografía, hombres casados que están presos al adulterio con su corazón, porque miran mujeres, porque desean otras mujeres y no a su esposa, y han cogido a su esposa como un objeto sexual, porque van y se llegan a ella solamente por aplacar el placer o el deseo que tuvieron con otra mujer y que no pueden tener con ella, sino que tienen que llegarse a su esposa. Oro por ellos en el nombre de Jesús. Trae convicción y trae libertad, Señor. Trae libertad de esa cadena. Atamos en este momento todo
espíritu de adulterio le enviamos al abismo, todo espíritu de fornicación lo enviamos al abismo, todo espíritu de inmundicia sexual lo atamos y lo enviamos al abismo, todo espíritu de Jezabel que ha traído toda esta inmundicia sexual lo atamos y lo enviamos al abismo. En el nombre de Jesús ordenamos libertad en las mentes, libertad en las vidas, libertad en los ojos, cambio de ojos para el que tiene ojos malignos, cambio de ojos para el que tiene ojos malignos. En el nombre de Jesús de Nazaret pedimos, Señor, que revientes toda atadura y toda consagración a Baal y a Acera, aquellos, Señor, que abortaron, aquellos que tuvieron sus hijos fuera del matrimonio. Rompemos hoy toda consagración y consagramos los hijos a ti, Señor. Permite que las relaciones sexuales ilícitas, Señor, se puedan, Señor, legalizar a través del matrimonio. Permite, Señor, que aquellos que están hoy viviendo, Señor, en unión libre se puedan casar, puedan tener temor de ti, Señor, y arreglar su situación, Dios mío, que se pueda acabar ese culto idolátrico, esa consagración a estos dioses paganos, a estos dioses de la impureza y de la perversión sexual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Liberta a esos niños de la consagración de sus padres y consagramos esos niños para ti, Jesús. Que toda esa generación que nació bajo la perversión, bajo la maldad, sea una generación rescatada, Señor, por ti, que sea una generación transformada por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos por aquellos, Señor, que están impacientes, que, Señor, que no logran controlar su deseo. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos dominio propio, rompe ataduras, rompe ligaduras en el nombre de Jesús. Así también rompemos toda consagración a la música, consagración al rock and roll, que es sexo y violencia, consagración a la salsa, al merengue, al vallenato, a la champeta, toda consagración, Señor, al reggaetón. Lo rompemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Deshacemos todas esas cadenas y te pedimos santidad, espíritu de santidad para tu pueblo. Ven, Espíritu Santo, y atavía a tu pueblo, santifica a tu pueblo, santifica mentes, santifica corazones, santifica órganos sexuales. Hoy rompemos toda atadura que haya en los órganos sexuales, toda ligadura con otras mujeres, ligadura con otros hombres. Hoy reprendemos el espíritu sodomista en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos el espíritu de sodomía, el espíritu de homosexualismo, lo atamos y lo enviamos al abismo y pedimos varones bien varones, mujeres mujeres, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Señor, que haya libertad del espíritu de fornicación, que esta enseñanza sirva para que tu pueblo, Señor, pueda acercarse a ti en santidad, en honor, Señor. Pedimos por los lechos nupciales que han sido mancillados con el pecado. Pedimos, Señor, por espíritus de masturbación. Los atamos y los enviamos al abismo. Pedimos, Señor, por todo matrimonio, Señor, que hoy está en un desorden sexual, que hoy está en fornicación, que hoy está en perversión. Padre, trae convicción y trae santidad a las vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios Todopoderoso, manda ángeles, Señor, a esta hora, a cada hermano y hermana que vio esta enseñanza, y que comiencen, Señor, a pelear contra todo espíritu maligno que está allí, Señor, para que no crean, para que no reciban la palabra. Señor, hoy mismo leímos que el que rechaza esto no rechaza a hombres sino a Dios. Así es que te pedimos que esta palabra no se pierda, que, Señor, la gente deje de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, que la gente deje, Señor, de poner la luz por tinieblas y las tinieblas por luz, que no más siga esto, Señor, aún entre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Pedimos un pueblo santo, Señor, porque está escrito, seguir la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y está escrito también, la santidad le conviene a tu casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda mancha, toda arruga de las vestiduras, quítala, Señor, y santifica, Señor, santifica, Dios. Lo pedimos para tu gloria, Padre, lo pedimos para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y atamos todo espíritu de retaliación y de venganza, todo espíritu jezabélico, todo espíritu de la reina de los cielos, todo espíritu que ha venido, los toros fuertes de Basán, les atamos en el nombre de Jesús y les enviamos al abismo, prohibiendo todo contraataque. Atamos todo espíritu de retaliación y de venganza, de muerte, de calamidad y de desgracia, y lo enviamos al abismo en el nombre de Jesús. Atamos los espíritus de enfermedad, los enviamos al abismo. Atamos los espíritus de inmundicia que salieron y los enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y, Señor, nosotros nos quedamos contigo, Espíritu Santo. Es tu presencia la que queremos. Vamos a apartarnos de lo que sea que nos tengamos que apartar para ganarte a ti, para estar más cerca de ti cada día. Y te damos honor y gloria a ti, Señor.
y te damos alabanza. Y yo te agradezco, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza, Señor, por la claridad y por el amor, Señor, que nos has tenido, por tu misericordia. Te amamos y te damos gloria, precioso Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos a su entera disposición. A su entera disposición. Por favor, no se quede con esta batalla. Usted no está solo en esta batalla. Si usted tiene algo de lo que aquí mencionamos, con el mayor gusto nosotros le vamos a ayudar. Para eso el Señor nos ha puesto. Para eso estamos aquí. Así es que les bendecimos en el nombre de Jesús. Les damos gracias por su tiempo, por su presencia, por su asistencia. Y bueno, glorificamos al Señor, que es bueno y que su palabra es tan preciosa y tan clara. Le damos toda la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amamos mucho.